El enunciado nos dice: tenemos una recta R que pasa por el punto A y el punto B. Me dan la ecuación de otra recta S, ecuaciones que aparecen en la lámina, posición relativa de las rectas y ecuación del plano que contiene ambas rectas. En cuanto a la posición relativa, siempre el mismo razonamiento. Vamos a hallar un vector director de la recta R. En este caso no necesito su ecuación, porque si pasa por A y B, si pasa por esos dos puntos, si los uno obtengo un segmento, si lo oriento de esta forma, vector director de la recta. Coordenadas o componentes de ese vector, final menos origen. 3 menos 1, 2, 1 menos 1, 0, 2 menos 1, valor 1. Repito, no es necesaria la ecuación de R para hallar un vector director. Si me dan dos puntos, vector director de S. Analizo. Nos dan esa expresión matemática y debemos hallar un vector director de la recta. Varios procedimientos, por ejemplo, puedo hallar dos puntos de S y, conocidos dos puntos por los que pase esa recta, los uno y los oriento. Segundo procedimiento, vamos a decir más elegante para este nivel. Si yo analizo, esto representaría la ecuación de un plano. Eso representa la ecuación de otro plano. Y este plano que llamo piso 1, los coeficientes de las variables son las coordenadas de un vector perpendicular al plano. Luego, de esa expresión, ecuación de un plano piso 1, va a surgir como vector de ese plano piso 1, vector perpendicular, va a surgir el de coordenadas 1 para la X, 0 para la Y, menos 2 para Z. Vector perpendicular al plano que voy a llamar piso 2, repito razonamiento. Los coeficientes de las variables, el coeficiente de X sería 0, el coeficiente de Y, que es 1, coeficiente de Z tomaría el valor 0. Vector perpendicular al primer plano, vector perpendicular al segundo plano. Y recordad, si efectuamos el producto vectorial de esos vectores, vamos a obtener un vector director de la recta S. El resultado de ese producto vectorial, de dos vectores perpendiculares cada uno al plano piso 1, piso 2, va a ser un vector director de la recta R, perdón, de la recta S. Si alguien tiene dificultad en entender este concepto, repetimos. Para hallar un vector director de la recta S, hallamos dos puntos y a partir de los dos puntos obtengo el vector. Producto vectorial. Vectores que forman la base. IJK. Coordenadas o componentes del primer vector, coordenadas o componentes del segundo vector. Vamos con el amigo Sarrus. Producto de elementos que vale 0. Producto de elementos que vale K. Producto de elementos que vale 0. Resultado de la principal, K. Secundaria, producto que da 0. Producto que da menos 2 veces I. Producto que da 0. Resultado menos 2I. Y restamos o cambio de signo y sumo. El resultado final va a ser: primero términos en I, 2I, términos en J, quedaría más 0 veces J, y términos en K, más una vez K. Este es el resultado, es decir, el vector que se obtiene al efectuar ese producto vectorial. Vamos a recordar que de ese vector surgen las componentes 2, 0 y, 0 y 1, los escalares o coeficientes de la combinación lineal. Tenemos un vector director, en este caso de la recta S. Coordenadas 2, 0, 1. Estamos intentando estudiar la posición relativa. Tenemos un vector director de R, tenemos un vector director de la recta S. Necesito el otro vector W.
Sencillo. Con un punto de R, por ejemplo, tomo el punto A de coordenadas 1, 1, 1, hallaríamos un punto de la recta S. Sencillo. Para hallar un punto, como tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, es evidente que en esta ecuación hallaríamos el valor de I. A ese punto lo voy a llamar B. Deduzco que I vale 2. Me voy con el valor de I a esta ecuación y veo que no aparece la I. Esa ecuación va a tener infinitas soluciones. Por ejemplo, puedo decir que X vale, en este caso, 1. Me hace ilusión. Si X toma el valor 1, despejo en la expresión, 1 que pasa restando, quedaría Z igual a 0. Tenemos dos puntos. Si los oriento de la forma AB, vector director W, resto B menos A, 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1, 0 menos 1, valor menos 1. Para estudiar la posición relativa, coordenadas o componentes de ese vector, coordenadas o componentes, perdonad un segundo porque he sido torpe. Repetimos. No voy a grabar nuevamente el vídeo. Reconocimiento de que en un momento determinado todos tenemos torpeza. Nos situamos. Me han pedido que haya la posición relativa de R y S. Y el procedimiento general, aunque vimos 4 o 5 métodos, hay un vector director de la recta R, hay un vector director de la recta S, y mediante un punto de cada recta hallamos ese vector. Matriz M y matriz M'. Analizamos rangos, dependiendo del rango de M y el rango de M', cruzadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero os lo digo con frecuencia y yo acabo de meter la pata. Pata entre comillas. Llegados a este punto, he sido extraordinariamente torpe. Las coordenadas o componentes de esos vectores son idénticas. No es necesario seguir ese desarrollo si las coordenadas o componentes de dos vectores directores, de dos rectas, son iguales o proporcionales. Esos vectores podemos garantizar que tienen la misma dirección. Si los vectores directores tienen la misma dirección porque sus componentes son iguales, esas rectas tienen la misma dirección. O son estrictamente paralelas o esas rectas son coincidentes. No es necesario seguir en el desarrollo. Si voy a comprobar si son estrictamente paralelas, razonamiento sencillo, voy a tomar un punto de la recta R, por ejemplo este. Si R y S son estrictamente paralelas, ese punto no puede ser de S, porque no tienen puntos en común. Me llevo estos valores X y Z a esa expresión, sustituyo. X vale 1. Tanto X como Y como Z valen 1. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 1. Vamos a ver si es igual a 0. 1 más 1, 2, menos 2, 0. Ese valor satisface la primera. Pasamos a la segunda. Y vale 1. 1 menos 2 no es igual a 0. Ese punto no satisface las ecuaciones de S, no pertenece a la recta S, no tienen puntos en común, son estrictamente paralelas. Resumen al contenido del ejercicio. Torpeza por mi parte. Repito, voy a dejar el vídeo como está. Cuando estudiemos la posición relativa, siempre el mismo procedimiento. Aunque existen varios métodos, yo siempre que pueda voy a utilizar este. Vector director de la recta R, vector director de la recta S. Y antes de lanzarnos, ejemplo de estupidez humana, vamos a razonar, vamos a ver si esos vectores tienen las coordenadas o componentes proporcionales.
Si son coordenadas o componentes proporcionales, no cometáis la torpeza que he cometido yo. Mediante el razonamiento último, es muy sencillo conocer la posición relativa. Ejercicio resuelto.